Muy buenos días a todos. Sí, como dice Joaco, esto de padre de familia llevo 1 mes y 16 días. Entonces, si me ven trasnochado, saludos de Benjamín, mi hijo, que me tiene enamorado y trasnochado literalmente. Entonces, bueno, estamos aquí para hablar un tema que me encanta, que es la gracia del Señor. Y esta enseñanza se llama así, baldes o tubos. Todos somos un reflejo del Dios al que adoramos. Entonces, ¿cómo es tu Dios? Si yo viera tu vida y le preguntara a las personas que te rodean, ¿cómo es tu Dios? ¿Qué me diría? Ojo, porque no necesariamente estoy hablando de Dios con D mayúscula, porque podemos servir a otros dioses, ¿o no? Podemos servir al Dios dinero, podemos servir al Dios éxito, prosperidad, fama. ¿Cómo es tu Dios? ¿Cómo es tu Dios? La gente te ve y dice, este man es pura gracia. O dice, uy no, esta señora, qué desespero. ¿Cómo es tu Dios? Porque queremos reflejar el carácter de nuestro Dios. Y parte del carácter de Dios es su generosidad, por ejemplo. Y normalmente cuando hablamos de la palabra generosidad lo asociamos con plata. Ay, en la iglesia van a pedir plata y quizás eso muestre nuestro verdadero Dios. Pero Dios también es un Dios inundado de gracia. ¿No han leído la Biblia? ¿Han leído la historia de este hijo que le pide al papá la herencia? El equivalente en ese momento de la historia es decirle, papá, quisiera que estuvieras muerto. Y el papá le da la herencia. Y cuando este infeliz regresa, el papá, ¿cómo lo recibe? ¿Lo pone en disciplina? Lo recibe con los brazos abiertos. O hay otra historia donde Jesús le llevan a los pies a una mujer encontrada en el acto mismo del adulterio. Y Jesús la ve y, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Y la cereza del pastel. ¿Se acuerdan? Que en la cruz había 2 malhechores al lado de Jesús. Y uno, último momento de vida. El tipo había sido una desgracia toda la vida, ¿sí? Y en el último momento le dice a Jesús, acuérdate de mí. ¿Y Jesús qué le dice? Sí, te perdono. Ese es un Dios que derrocha gracia. ¿Reflejas eso con tu vida? Porque es muy fácil reflexionar sobre la gracia de Dios. Es muy fácil pensar sobre la gracia de Dios. Pero otra cosa es darla a las personas. Por eso la idea de baldes o tubos. Porque con la gracia básicamente pueden suceder 2 cosas. El principio que les quiero enseñar es este. Si la gracia no fluye, se pudre. Si la gracia fluye, trae vida. ¿Se animan a decirlo conmigo? Si la gracia no fluye, se pudre. Si la gracia fluye, trae vida. Tal como pasa con el agua. ¿Qué pasa si tú dejas agua mucho tiempo en un balde? Tarde o temprano se va a podrir. ¿Y qué pasa si tú consumes ese agua? En el mejor de los casos te enfermas. En el peor de los casos te mueres. Pero ¿qué pasa si el agua está fluyendo como en un tubo? Tú la puedes consumir y al consumirla te da vida. Hoy vamos a ver las 2 mentalidades en un texto que está en Mateo capítulo 18. Versículos 21 en adelante. Va a aparecer en las pantallas o si no en sus dispositivos o Biblias. Bueno, ya hay muchos recursos. Entonces, Mateo capítulo 18, versículo 21. Dice así el texto bíblico, leo de la Nueva Versión Internacional. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Pobre Pedro. Tanta gente que nos hace daño, ¿verdad? ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces. Y esta versión dice, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. ¿Ustedes se acuerdan de la versión antigua? 70 veces 7. Que a propósito, no es 490. Más adecuadamente es 7 a la 70ª potencia. O sea, si usted decía, este infeliz ya va en 489, quizás toca reiniciar. Bueno, versículo 23.
Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó. Más bien, fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el Señor mandó a llamar al siervo. Siervo malvado, le increpó. Te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero así como yo me compadecí de ti? Y enojado, su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Vean, hay textos bíblicos que se predican solos, ¿sí o no? Aquí podríamos decir amén y fin de la historia, pero pues no me invitaron para eso, ¿no? Entonces, vamos a hablar de dos mentalidades que yo observo en este texto. La mentalidad de balde y la mentalidad de tubo. La mentalidad de balde, este hombre que recibió compasión, recibió perdón, recibió gracia y la gracia se estancó en él. Y este rey que da compasión sin medidas, sin peros, da gracia derrochadora. Hablemos primero de la mentalidad de balde. ¿Cómo podemos saber si estamos metidos en esta mentalidad de balde? Porque el texto comienza con Pedro haciendo una pregunta al Señor. En esa época los rabinos habían llegado a una conclusión exegética y es que las personas máximo debían perdonar 3 veces. Entonces Pedro dice, voy a ponerle más y un número cristiano. Señor, 7 veces. Y Jesús le dice, Pedro, el problema del perdón no es un problema de aritmética, es un problema del corazón. El perdón no comienza en los números, comienza en el alma. Y Jesús da una serie de cifras que son exageradas para demostrarnos lo que está diciendo. ¿Qué dice el texto? Que la primera persona, este siervo, ¿cuánto le debía al rey? Dice ahí, en la Nueva Versión Internacional, miles y miles de monedas de oro. Si ustedes leen el texto original, dice que le debía 10,000 talentos. Bueno, no se sorprendieron. Eso al día de hoy, un talento equivale a $6,606. Bueno, no se sorprendieron. 10,000 por $6,606. Más de $66 millones. No se sorprendieron naturalmente. Eso quiere decir al dólar de hoy que ese hombre debía más de 198,000 miles de millones de pesos. La última. Quiere decir que esa persona, él solo, debía la mitad de la deuda externa que Colombia tuvo el año pasado. ¿Cuánto tiene que gastar uno para deudar tanto? Y el tipo optimista, ¿vieron? Téngame paciencia, se lo voy a pagar. ¿De verdad? ¿Cuándo podría usted pagar eso? Nunca. Nunca se puede pagar, ese es el punto. Y vean que este hombre, el compañero, le debía, dice ahí el texto, pues en nuestra versión, 100 monedas de plata. Se habla de denarios. Imagínense que en esa época la gente tenía un sueldo mínimo y el sueldo mínimo a la gente no le alcanzaba para vivir. ¿Ustedes pueden creer eso?
Qué retrógrados, ¿no? Un denario equivale a $0.34, 34 centavos de dólar. ¿Por 100? Bueno, no hay muy buenos matemáticos aquí, eso me da $34. Al dólar de hoy más o menos son como unos 200,000 pesos. Plata, pero comparado con lo que debía, nada. Porque un balde, uno sabe que la mentalidad de balde es cuando llevamos cuentas por la bondad o la maldad de otros. Cuentas convenientemente selectivas, ¿sí o no? Porque cuando nos hacen bien, ajá, yo me lo merecía. Es que yo soy el pastor de jóvenes de la colina y escribí un libro. Antes me debían, pero cuando nos hacen mal, ¿sí o no? Ahí quedamos. Ahí quedamos, ¿sí? El 3 de diciembre de 1974 este infeliz me miró mal y ahí quedamos. Llevamos cuentas por la bondad y la maldad de otros y no nos damos cuenta que la gracia se trata de que Dios nos perdonó lo impagable. Dios nos perdonó lo que no podíamos pagar y nosotros seguimos estrangulando a una persona que nos debe, en comparación con lo que nos perdonó Dios, nada. Porque a un balde le encanta recibir, pero siempre se excusa para dar. ¿A quién no le encanta recibir la gracia de Dios? ¿A quién no le encanta? Díganme. Sentirse perdonado, ¿a quién no le gusta? Pero cuando Dios dice perdonen, se tienen que escribir libros sobre el perdón. Porque vivimos con una tacañería justificada. Es decir, somos tacaños no solo en términos de plata, sino en términos de vida. Como pastor de jóvenes observo esto con mucha frecuencia en la crianza de los niños y de los hijos. Y bueno, yo le pido al Señor que me ayude con esto. Porque nosotros tenemos la tendencia solamente a decirle las cosas malas a los niños. Enfatizar lo malo, pero no lo bueno. Les pongo el ejemplo. Si su hijo va en matemáticas un 5 y sacó en arte 10, ¿usted qué lo pone a reforzar? Matemáticas, en lo que es malo y no explotar más en lo que es bueno. Si el niño saca 10 notas, excelente, y una mala, ¿cuál le recrimina a uno? La mala. La mala. Y uno solamente le dice a la gente las cosas malas, ¿sí? Hay niños que se están descargando en este momento. Déjenlo salir, ¿sí? Y uno solo le dice las cosas malas. Y los papás saben cómo justifican eso. Dicen, es que así me criaron a mí. Nunca nuestra historia debería ser más fuerte que la gracia de Dios. Nunca. Nunca nos justifiquemos en la tradición cuando el Dios de gracia nos ha dado su afirmación. Vean, esto es uno de los textos importantes en la Biblia. Cuando Jesús se bautizó, ¿recuerdan eso? Jesús ya había hecho milagros ahí. ¿Ya había resucitado a muertos? Y aún así el Padre le dijo, este es mi Hijo amado y estoy complacido con él. Dios ya estaba orgulloso de Jesús antes de que él pudiera lograr todo lo que logró. ¿Ustedes no creen que los seres humanos necesitamos afirmación? Pero es que un balde le encanta recibir, pero siempre se excusa para dar. Y cuando hablamos del perdón, nos vamos dando cuenta que a la luz de este texto, el perdón, hay una dimensión en que tiene que ser comparativo. Lo pongo de esta manera, los baldes piensan solo en ellos, no en lo que Dios hizo por ellos. Porque esta persona también tenía alguien que le adeudaba algo. Eso es innegable. Pero lo que me muestra este texto es que si nos enfocamos en lo que esa persona me debe, vean, va a ser muy fregado perdonar, de verdad. O sea, ustedes me dicen, Miguel, es que tú no sabes lo que me hicieron. Tienen razón. Hay personas aquí que han sufrido cosas indecibles, de verdad. No tengo ni la menor idea. No tengo ni la menor idea. Es que tú no sabes lo que me hicieron cuando niño, cuando joven, lo que me hizo mi esposo. Tú no sabes, tienes razón. No tengo ni idea. Pero sé una sola cosa. Sé lo que Dios hizo por ti. Y eso debería ser un motivo suficiente
para que el perdón fluya y no se estanque en ti. Es que si nos enfocamos en lo que nos hicieron, no se puede, es muy difícil. El verdadero perdón empieza cuando recordamos cuánto nos perdonó el Rey. Ahí comienza el verdadero perdón. Entonces, hablemos por un momento de la mentalidad del tubo. ¿Qué hizo este hombre para recibir el perdón del Rey? ¿Qué dice el texto? Le rogó, pero le rogó mal, ¿sí? Porque le dijo, tenme paciencia que yo te lo pago y eso es impagable, ¿sí? ¿Por qué lo perdonó el Rey? No sé si ustedes, por ejemplo, van a un banco. ¿Quiénes aquí tienen deudas por saber? ¿Sí? Los demás son menores de edad, entonces... ustedes van a un banco y un día voy a rogarle al banco que me perdone. ¿Alguien lo ha perdonado a un banco porque le rogó? No lo vayan a probar, tampoco funciona mucho. Porque el rogar no es suficiente. En última instancia, el Rey lo perdonó porque quiso, porque se le dio la gracia de perdonarlo. Eso es un punto esencial. La gracia es un acto deliberado de Dios. No es que yo le genere algo a Dios. No es que Dios vea en mí algo que diga, ay, tan tiernito, lo voy a perdonar. No es que yo le genere algo a Dios, sino que Dios me ve con gracia. Dios me extiende su compasión porque quiere. No es algo que yo le doy a Dios para que Él me dé. Dios me da porque quiere. Por eso, si ustedes vienen a la iglesia para que Dios se porte bien el resto de la semana. Por eso si tú das diezmo, para que Dios me ayude con eso. Por eso si haces el devocional, ¿para qué? No la entendiste. Porque nosotros no vamos a la iglesia. Nosotros no damos ofrendas. Nosotros no leemos la palabra para que Dios sea bueno, sino porque Dios ya ha sido bueno, muy bueno con nosotros. Dios ya ha sido fiel. No es para generarle algo, porque Dios ya te dio la gracia. Dios ya escogió perdonarnos en Cristo. Y si ustedes leen este texto y ustedes piensan que este hombre debía 198 miles de millones de pesos, ¿cómo se llama eso técnicamente en economía? Si tú debieras 198 miles de millones de pesos, ¿cómo se llama eso? Eso se llama quiebra. Dios nos recibió en la quiebra. Rotos, deshechos, sin nada que ofrecer. ¿Qué le podemos ofrecer al Todopoderoso? Díganme honestamente. ¿Qué le podemos ofrecer? Porque es muy lindo cantar las alabanzas, es verdad. Pero les cuento que Dios tiene un coro angelical que canta casi tan bien como la alabanza de la iglesia. ¿Qué le podemos dar al Eterno? Aún le decimos, te doy mi vida. ¿Usted dónde consignó esta mañana para poder respirar? Dios nos dio la vida. Es natural que se la devolvamos, ¿sí? ¿Qué le podemos dar a Dios? Y Dios nos recibió así en la quiebra. Por eso esto no se trata de una religión, queridos hermanos. Esto no es una religión. Porque en la religión se trata de las personas que van acumulando puntos. Y qué tan buenos somos. Esto se trata de personas rotas y quebradas. De personas que tienen problemas en la casa. De personas que se preocupan cuando llega el agua más cara y se sale del presupuesto. De personas que tienen problemas con sus jefes y sus compañeros de trabajo. De personas que siguen luchando con adicciones y problemas porque estamos quebrados. Dios no nos recibió por lo buenos que somos nosotros. Nos recibió por lo bueno que es Él. De eso se trata la gracia de Dios. Que Dios nos recibió en la quiebra. Y eso debería ser suficiente inspiración para hablar del perdón. En muchos medios cristianos se ha dicho que perdonar es olvidar.
Los seres humanos no olvidamos por decisión, olvidamos por omisión. A nosotros se nos olvidan las cosas. Nosotros cuando decimos, me voy a olvidar de esto, ahí se acordó, ¿sí o no? Uno no se olvida de las cosas por decisión. Y en muchos medios cristianos se da la idea de que perdonar es olvidar. Eso no es verdad. Perdonar es recordar sin rencor. ¿Lo quieren más poético? Perdonar es ir al pasado y regresar ileso. Eso es bueno, ¿no? Perdonar es ir al pasado y regresar ileso. Que eso que me hicieron ya no tiene más poder que la gracia que Dios ha dado a mi vida. Pero este texto me muestra una dimensión adicional. Porque la persona que terminó encarcelada, torturada, fue la persona que decidió que la gracia se estancara en él. Y a veces pensamos que ese torturar y todo eso, pensamos que es el infierno. Pero cuando ustedes hablan con personas que no han perdonado, se dan cuenta que es una tortura en vida no perdonar. Es muy literal, muy real. Perdonar es liberar a alguien y descubrir que ese alguien eras tú. Porque ¿quién es la persona que más se hace daño con esos rencores enconados en el corazón? El que nos hizo la maldad. Si alguien, y es que hay personas que dicen, es que yo perdono si me piden perdón. Vean, de verdad, si hay personas que deliberadamente nos hicieron daño, no les interesa pedirnos perdón. Incluso tenemos rencores con personas que ya murieron. Y la única que se hace daño con ese rencor, dejando esa gracia estancada ahí, eres tú. Necesitamos romper ese balde y que se convierta en un tubo. Porque les pregunto, la iglesia en Colombia, ¿a qué se parece más? ¿A un balde o a un tubo? Cuando ustedes leen las redes sociales, encuentran que la gente dice, qué alegría los cristianos, son una comunidad de gracia. Qué delicia estar en una iglesia donde a uno lo reciben, lo perdonan, lo abrazan. O esos cristianos solamente se la pasan juzgando a todo el mundo. ¿A qué nos parecemos más? ¿A un balde o a un tubo? Porque la gracia la hemos experimentado, pero la decisión es si dejamos que fluya esa gracia. Hace unos meses me invitaron a Montería, en Córdoba, que es uno de los departamentos más golpeados por la violencia en Colombia. Y bueno, como me gusta escribir y pensar sobre este tema de la gracia, me contaron de una mujer que tiene una fundación que es para víctimas de violencia sexual en el contexto del conflicto armado. Yo escuché eso y yo dije, tengo que hablar con esa señora. Me contacté con ella, le dije, voy a tener unas horas para la comida, ¿podemos comer? Sí, claro que sí. Comimos juntos, hablamos como 3 horas, yo que hablo más que un perdido recién encontrado, ¿sí? Hablamos como 3 horas, ¿sí? Y ella contándome toda la historia, todas las historias, una cosa impresionante. Lo que esta mujer muestra de lo que es la gracia de Dios, demostrando que el perdón en última instancia solo es posible si Dios está presente. Y me contó una historia escalofriante. Resulta que a uno de los municipios de Córdoba llegó un grupo subversivo, no me acuerdo si era paramilitar o guerrillero, y tomaron posesión del lugar y a una mujer se le llevaron a su esposo para torturarlo en un lugar de la casa y a ella la amarraron a un poste y durante toda la noche, sistemáticamente, hombres abusaron sexualmente de ella. Hubo un punto donde esta mujer perdió el conocimiento frente a semejante atrocidad. Al otro día recupera el conocimiento y dice ella que viene su esposo malherido y la desata de ese poste y se fue para nunca más volver. Esa mujer dijo, no sé qué me dolió más,
si que me hayan abusado toda la noche, o que el hombre que yo amaba me hubiera abandonado en ese momento. Díganme, ¿cómo se sana un corazón que ha sufrido eso? Lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Esta mujer fue a Montería a tratar de arrancar una pizca de esperanza a este mundo hostil y empezaron a arreglar casas. Ella fue con sus hijos y todo eso. Obviamente tenían mucho rencor y mucho dolor en su corazón por todas las cosas que habían experimentado. Y estando allí se encuentra con la mujer directora de la fundación que les mencioné y empiezan a hablar, ¿no? Empieza este proceso de contarle de la gracia de Dios, de la cruz del Calvario y eso que uno se resiste y él toma y dame y todo, hasta que esta mujer le dice a sus hijos, hijos, tenemos que perdonar. Los únicos que se hacen daño con este rencor somos nosotros mismos. Tenemos que ir un paso adelante. Ya no nos podemos seguir definiendo por lo que nos ocurrió allá en casa. Podemos definirnos a la luz de la cruz del Calvario. Y esta mujer decidió perdonar a los que la ofendieron. ¿Saben qué es lo más loco de la historia? Ese domingo me invitan a predicar en una iglesia y el pastor me dice, mira, allá está la mujer atrás. Y en ese lugar hay un guerrillero, exguerrillero. Y en ese lugar hay un ex paramilitar. ¿Saben cómo se llaman ahora entre ellos? Hermanos. Díganme si eso no es un milagro. Después de que escuché esa historia, pensé en que si ella puede, yo también puedo. Porque no nos ocurrió la misma atrocidad, pero nos ocurrió la misma cruz. ¿Cómo está tu relación de pareja? ¿Sigues torciendo los ojos cada vez que hablan de eso? Y la cortada de un tomate se convierte en un reclamo de por qué es más importante tu mamá que yo. ¿Cómo vas con tus hijos? Ese adolescente rebelde que dices, esos papás que cometieron tantos errores y tú les estás cobrando todavía. La ventaja de uno hablar como predicador invitado es que si le fue muy mal en la prédica no lo vuelven a invitar. ¿Cómo van ustedes como iglesia? Esta debe ser una comunidad de gracia. Dar de gracia lo que recibimos de gracia. ¿Todavía hay rencores? ¿Qué tal, por ejemplo, si habláramos del chisme? El chisme es una forma pasiva de venganza. Porque tú quieres malograr la reputación de otro ser humano. Porque no tienes los pantalones para ir a restaurar una relación de frente. ¿Qué tal si habláramos de murmurar? ¿Respaldan a sus líderes, por pequeños que sean? ¿Están con sus oraciones? ¿Los están respaldando con gracia porque este ministerio es difícil? ¿O todo el tiempo están yendo hacia el Señor reclamando y quejándose? ¿Cómo están, iglesia? ¿Cómo están con la gracia? ¿Fluye de ustedes o se estancó en ustedes? La esperanza que me da este texto es que gracias a la obra de Jesús en la cruz, si fuimos baldes, podemos escoger ser tubos. Y como me gusta escribí unas cositas respecto a lo que espero y sueño para la iglesia en Colombia y para ustedes en particular. Hace un tiempo escuché el discurso de Martin Luther King Jr., Tengo un sueño, en Washington, en contra del racismo y todas esas cosas. Obviamente no soy Martin Luther King Jr., pero escribí a mi manera mi sueño.
Tengo un sueño. Sueño con el día en el que el fluir de la gracia sea tan natural que ni siquiera toque hacer sermones al respecto, porque cada seguidor de Jesús la reflejará con su vida. No tendremos que acudir a historias añejas para imaginar cómo sería una iglesia llena de amor, porque viviremos en ella. Seremos los protagonistas y testigos de nuestra propia historia de gracia. Los baldes estarán oxidados y los tubos estarán relucientes. La generosidad del perdón estará en el menú diario. Haremos de la reconciliación la invitada principal de nuestros banquetes y las almas restauradas se sentarán a cenar en la mesa del Rey. Sueño con el día en el que los andrajosos, los descartados, los pecadores, los que tienen la vida quebrada, encuentren en nuestro abrazo el amor por el que tanto han rogado. Y vean en nuestros ojos la misma mirada compasiva con la que nuestro Jesús nos recibió en su seno. No nos preocuparemos por juzgar, porque sabremos que no estamos aquí para competir, sino para amar. No habrá necesidad de máscaras hipócritas que resguarden nuestro frágil ego, porque el precioso escándalo de la gracia nos recordará siempre que Dios nos recibe así, maltrechos. Y reconoceremos que al pie de la cruz todos somos aceptos y que el único título que importa es ser llamados hijos del cielo. Sueño con el día en el que no haya rencores acumulados, dolores enconados ni venganzas ejecutadas. Que la gente no deje la iglesia por bobadas, sino que seamos una comunidad sana. Oraremos por fin el Padre Nuestro con sinceridad y veremos el maravilloso regalo de ser perdonados como perdonamos a los que nos ofenden. Comprenderemos que lo que hace grande una iglesia no es la cantidad de gente que la visita, sino la calidad de gracia que regala. Las personas estarán deseosas de estar con nosotros, porque no seremos un muro, sino un puente para que se encuentren con la compasión divina, que es lo que todo ser humano desesperadamente ha estado buscando. Las lágrimas no serán señaladas, serán consoladas. Los pecadores no serán juzgados, serán aceptados. Las maldades no serán negadas, serán restauradas. La gracia no se estancará en nosotros, fluirá de nosotros. Sueño con el día en el que veremos cara a cara a nuestro amado, quien verá a su novia con el fuego del amor y de la gracia para decirnos: estoy orgulloso de ti. Porque verás en nosotros, amado Jesús, que fuimos generosos como tú lo fuiste, que rehusamos permitir que la gracia se estancara en nosotros, que nuestra gratitud se reflejó en nuestras palabras y nuestro caminar, que escogimos seguir tus pasos y darle a este mundo la dulce compasión que tantas veces tú nos has regalado. Sueño con el día que le mostremos al mundo la gracia que tiene la gracia. Oremos. Señor Jesús, reconocemos delante de ti que nos parecemos muchísimo a ese hombre que torturó al otro por deudas a veces tan ínfimas. Lo reconocemos, reconocemos que nos cuesta perdonar, pero gracias porque tu palabra es el recurso eterno para aliviar nuestros dolores. Gracias por tu gracia, Señor, que es suficiente para poder perdonar a otros. Hoy estamos aquí, Señor, pidiéndote perdón porque hemos sido baldes. Hemos vivido amargados, hemos vivido tristes, con deseos de venganza. Porque tú nos has dado tu gracia, pero se estancó en nosotros. Te pedimos que le abras un hueco a ese balde y lo conviertas en un tubo. Que la gracia ya no se estanque en nosotros, sino que fluya de nosotros. Que podamos perdonar a esa persona que está viniendo a nuestra mente en este momento. No significa que no fue malo. No significa que no fue un pecado. Significa que la cruz es más poderosa. Significa que la gracia es más grande. Señor, nos acogemos a tu gracia
y te pedimos que nos permita ser una iglesia donde fluya tu gracia. Oramos en tu nombre, Señor Jesús. Amén.